Hola a todos, soy José Antonio Fernández, analista de mercados en el broker PUPrime. Hoy, lunes 7 de julio, damos comienzo a la apertura del mercado americano. El viernes, recordad, tuvimos festivo y por lo tanto, pues damos paso a lo que es la macro. Las bolsas llegan al gran día, que es precisamente el miércoles 9 de julio, aunque Trump da de plazo hasta el 1 de agosto para seguir negociando. Por lo tanto, tenemos que interpretar si esto es un susto o un alivio. Tenemos tres focos de atención que prometían, pero que han pasado sin gran impacto. El primero, acuerdos comerciales, como venía anticipando Estados Unidos antes del 9 de julio. El segundo, aprobación del plan fiscal de Trump. Y por último, la cumbre de bancos centrales en Sintra. En el frente comercial, se ha llegado a un acuerdo con Vietnam, se relajan las restricciones de exportación de tecnología para diseño de chips a China, mientras las negociaciones con Japón parecen estar estancadas. El Senado primero y posteriormente Congreso finalmente aprobaron el Beautiful Bill y por lo tanto la oficina presupuestaria del Congreso estima que supondrá un aumento de deuda de 3,4 billones de dólares en 10 años, desde los 36,2 actuales. Por lo tanto, es superior a lo que la Cámara de Representantes había aprobado inicialmente y vamos a estar muy atentos qué impacto puede tener esto dentro del mercado americano. En Sintra, Powell mantiene el modo de esperar y ver hasta que el panorama comercial se aclare. Un dato fuerte de empleo en junio le da un balón de oxígeno para finalmente esperar al menos hasta la reunión de septiembre, cuando ya se habrá clarificado más el frente comercial. En cambio, las actas del Banco Central Europeo muestran un tono más bien duro, dejando abierta la puerta a nuevos recortes de tipos de interés. La rentabilidad de los bonos repunta en Estados Unidos. El bono americano a 10 años repunta 7 puntos básicos hasta situarse en el 4,35%, mientras se mantiene estable en Europa, donde el bono alemán cotiza en 2,60% el umbral de rentabilidad y se mantiene prácticamente plano. Las bolsas arrancan el mes con ligeras caídas en Europa, mientras en Wall Street alcanza nuevos máximos en una semana corta, como fue la semana pasada por el festivo del Día de la Independencia. Tenemos nuevo retraso en el anuncio de los aranceles finales, tranda de margen hasta el 1 de agosto. Es esperanzador para evitar imposiciones hostiles sin acuerdo, pero alarga por lo tanto la incertidumbre. Y la clave estará ahí porque en el plano convencional la semana carece de interés. Eso nos deja en manos de Trump. Hoy empezará a enviar cartas a 12 países notificándoles el arancel específico que se le aplica a partir del 1 de agosto. Y esto podría estar entre el 20 y el 30%, o incluso superior. Se habla del 70%. Parece que hay un acuerdo con India que es inminente y podría situarlo en el 10%. Hasta ahora los acuerdos firmados no han llegado a las amenazas maximalistas iniciales, pero son claramente superiores a la situación previa. Ya hemos visto casos como Reino Unido, donde el arancel genérico se sitúa en el 10%, o Vietnam, donde se aplicará un 20% sobre la mayoría de los productos, 40% si circunvalan desde otros países como China. Mejor que el 46% anunciado, pero una vez más peor que la situación anterior. Y ante esto nos preguntamos qué puede pasar si Trump no suaviza significativamente sus amenazas. Los aranceles a los países díscolos deberían ser superiores al 10% que ha aplicado precisamente a sus amigos. Recordemos que antes de la tregua los aranceles impuestos a la Unión Europea eran del 20-26%, para la India y Japón del 24%. ¿Y cuál podría ser la reacción? Alivio porque por lo menos desaparece o disminuye la incertidumbre o susto por la realidad ya conocida. El mercado ha mostrado una complacencia elevada hasta el momento, ignorando riesgos geoestratégicos, comerciales y económicos y aupado en una liquidez ingente y la esperanza de que recortes de tipos y estímulos fiscales compensaran un enfriamiento de ciclo. Esta semana podría traer un baño de realidad en el que se confirme el escenario de menos comercio, menos crecimiento y más inflación. O como China, nos pondremos todos a competir en precios para compensar los productos que ya no venderemos en Estados Unidos. ¿Absorberá las compañías el aumento de coste de sus materias primas y productos intermedios o trasladarán este aumento a los precios finales? En cualquier caso, o menores márgenes y beneficios o menores ventas porque los consumidores ya no toleran nuevas subidas de precios. Cualquier alternativa es mala, al menos peor que la anterior, y el mercado debería reaccionar en concordancia. Hay una sana toma de beneficios que nos permita evaluar la situación resultante y volver a entrar con más conocimiento de causa. Por lo tanto, la renta fija, hay alivio por la posible prórroga arancelaria. Este miércoles 9 de julio es la fecha límite que puso Trump para llegar a esos acuerdos arancelarios tras el día de la liberación, ese 2 de abril.
Pocos son los países con los que Estados Unidos ha cerrado un acuerdo definitivo. Reino Unido, Vietnam, temporalmente China, quedando todavía socios comerciales como India, Estados Unidos, Japón o Canadá. Y hoy Trump comenzará a enviar la información a cada país pertinente. Por lo tanto, aún así, a pesar de esta incertidumbre, continuará 3 semanas más y por lo tanto el impacto en la inflación y en el crecimiento vamos a ir viéndolo semana tras semana. Rango estimado semanal para el bono americano 4,20, 4,40% y para el bono alemán 2,50, 2,70. En las divisas, toda la atención se va a centrar en el frente comercial. El eurodólar va a tener una semana de escasas referencias, en el que el frente comercial será el principal protagonista y podría producirse un repunte de las tensiones en caso de que Estados Unidos no alcance acuerdo con sus principales socios comerciales. Por lo tanto, el rango estimado semanal estaría entre 1,17,3, 1,18,5. El franco suizo no tiene referencias de calado en el plano macro, por lo tanto, lo lógico sería verlo fluctuar entre 0,93 y 0,93,8. La libra sigue una tendencia depreciatoria, puede mantenerse esta semana. Hay un temor a una política fiscal más laxa tras la falta de apoyo inicial explícito del Parlamento británico y su ministra de Hacienda, y por lo tanto el rango estimado podría estar entre 0,868 o 0,858. El yen, en cambio, se enfrenta a una incertidumbre comercial importante que sigue penalizándole. En ausencia de sorpresas relevantes en este frente, podríamos hablar de zonas entre 169,9 y 171 y por lo tanto este es la macro y sobre todo lo que podemos esperar de cara a divisas. Lo más importante de cara a la semana, vamos a ver que son los datos en concreto que vamos a tener, hemos tenido esta mañana de las comparecencias de Nagel y Hoffman por parte del Banco Central Europeo. Hemos tenido datos de ventas minoristas, 1,4% en la Unión Europea. Y ya de cara al resto de semana, mañana tendremos decisión de tipos del Banco de Inglaterra. Se estima una bajada de 25 puntos básicos hasta situarlo en el 3,60, disculpad, del Banco de Australia. Y a las 5 tendremos expectativas de la Fed de Nueva York, un dato todavía desconocido, pero con un previo de 3,2%. Ya de cara a finalizar la semana, el miércoles tendremos IPC chino, decisión de tipos en Nueva Zelanda, donde se espera que se mantengan en el 3,25. Y tendremos a las 8 el miércoles las actas de la FED en Estados Unidos de la reunión del 17-18 de junio. Por último, ya viernes, pues tendremos el PIB de Reino Unido a las 8 de la mañana y tendremos también la revisión de Fitch sobre el rating de Alemania a AAA con perspectiva estable. Dicho esto, los sectores que mejor comportamiento están teniendo en el mercado es el sector tecnológico, el sector salud, el sector industrial, con subidas del 2,4% y por lo tanto, pues dentro de las compañías que siguen manteniendo esa perspectiva estable. Vamos a seguir apostando por sector semiconductores y dentro del sector automovilístico parece que Tesla va recuperando algo a nivel chartista. Vamos a ver en gráficos exactamente cuál es el comportamiento del mercado tras ese viernes festivo. Vamos a poner aquí gráfico del Dow Jones diario. Vemos aquí que mantiene una perspectiva estable e inmejorable. La zona de resistencia de los 41.143 está muy cerca y ya hemos visto cómo venimos de un impulso de 3.000 puntos dentro del Dow Jones, que es el que ha tenido desde el 23 de junio. Por lo tanto, en menos de un mes ha tenido una subida muy interesante. La zona de soporte de medio plazo para el Dow Jones sería el nivel de 41.737 puntos y todo lo que sea por encima de ese nivel seguiríamos acumulando largos. Vamos a ver el SP 500. Fijaos, se ha hablado mucho de sobrecalentamiento del SP, posible corrección. Bueno, es lo normal cuando se conquistan nuevos máximos, cotizando cerca a lo de los 6.300 dólares. Y aquí el soporte lo tenemos por encima de la media, a diferencia del Dow. Soporte de medio plazo, 5.900 puntos. Por lo tanto, seguimos hablando de bolsa americana alcista. Respecto a sector tecnológico, aquí tenemos los 22.750 puntos del Nasdaq con una zona de soporte en los 21.369. Por lo tanto, la valoración de los activos parece que va despertando. No hablamos de sobrecalentamiento, hay momentum, tenemos TCI con posición compradora fuerte en nivel de 153, así que indudablemente el mercado americano sigue tirando y sigue tirando con tracción. Vamos a ver dentro de mercado europeo. Vamos a ver primero IBEX 35. Parece que va recortando
hacia la zona de los 13.711. No olvidemos que es un índice que ya lleva una evolución del 24% en positivo. Por lo tanto, el siguiente objetivo sería zona de compra 13.711, objetivo 14.370. Así que de momento, tranquilo, no corre peligro su cambio de tendencia y seguimos hablando de posiciones alcistas. El Eurostock 50, también dentro de Europa, encontramos que está todavía algo lejos de la resistencia en 5.574. Parece que no tiene prisa por llegar a esos niveles, sino que ha ido haciendo su camino despacio con esa vuelta a nube que generó un soporte en los 4.500 puntos y parece que siempre que se mantenga por encima de ese doble suelo, esta zona, estaríamos hablando de un Eurostock alcista. Vamos a ver también mercado francés, aquí lo tenemos. Vemos que realmente aquí ha dejado el CAC una zona de soporte en 7.464, pero la zona de disparo alcista sería los 7.959 con primer objetivo 8.286. Vamos a ver también qué tal se comporta China y Japón. Aquí tenemos el índice chino que mantiene una resistencia muy clara en el nivel de los 13.840, pero el principal objetivo sería los 14.377. Ahí nos dejaría ya la fuerza suficiente para ir a atacar esa zona de máximos, esa zona en los 16.243. Así que de momento vemos que sigue teniendo tendencia alcista, pero digamos no es el mercado predilecto para tomar posiciones actualmente. Japón, aquí vemos el Nikkei, mantiene esa cotización en 39.000 puntos, muy cerquita de esa resistencia de los 42.600, así que de momento es el que tiene mejor pinta dentro del lado asiático. Vamos a ver también el comportamiento de las criptomonedas. Aquí tenemos el Bitcoin en gráfico diario, ya más cerquita de la parte alta del canal, de esos 112.000 dólares, y por lo tanto, pues nos deja una posición muy interesante en el momento que rompa esos 112.000, un nuevo bull run que podría llevarlo nuevamente, pues al menos a zonas de 115.000, a pesar de que nosotros no tenemos patrón comparativo anterior, porque estamos en máximos históricos, pero es la estimación del consenso de analistas. El Ethereum, que a diferencia del Bitcoin lleva una evolución de caída del 25% este año, pues se ha marcado muy bien la zona de soporte en los 21.000, perdón, en los 2.118, pero la zona clave de disparo será si supera los 2.873. Principal objetivo, la zona de 4.025. Algunos analistas estaban hablando de un Ethereum a 25.000, pero entiendo que todavía lo vemos muy lejos. Lo primero será conquistar esos 3.000 puntos y como vemos le está costando bastante en este gráfico diario, que es donde podemos ver la tendencia de una manera más clara. Una vez visto también criptomonedas, vamos a ver en concreto oro y plata. Aquí tenemos primero el oro. Sigue manteniendo una crecida del 23% este año. La zona de soporte o zona de recompra 3.155. Primer objetivo 3.500. Por lo tanto, sigue entrando mucho dinero en el oro, principalmente oro físico por parte también no solamente de ETF, sino oro en almacenamiento, y esto está propiciando que lógicamente se vaya escalando de una manera sostenida la situación y no nos extrañe ver pues un oro entre finales de este año y principios del siguiente que pueda conquistar esos 4.000 dólares onza. Vamos a ver también la plata. Aquí tenemos, faltan 3 minutos para apertura de Nueva York. Mientras tanto, vemos la resistencia de la plata a los 37.42, la zona de soporte 35.24 y de romper esa zona de 37 nos gustaría ver la plata con ese objetivo. Fijaos que es el que tenemos aquí, este objetivo, que es la zona de 49.94. Este realmente es el objetivo ambicioso que tenemos que buscar en la plata en el momento que se consoliden esas rupturas en 37 dólares onza. Dicho esto, vamos a ver también el comportamiento del euro y la libra en gráfico diario. Vamos a ver que en el gráfico diario el euro sigue, bueno, este es el semanal, vamos a pasar al diario. El euro sigue tirando y como vemos aquí nos ha dejado una zona de suelo en el nivel de 1.1438, pero como vemos sigue conquistando poco a poco, va rebotando, pero va entrando liquidez, sigue conquistando nuevos máximos. Por lo tanto, no entenderíamos una posición que no fuera alcista en gráficos menores. Vamos a ver la libra también. Fijaos, sigue el mismo camino en gráfico diario, cotiza en 1.36, pero en el momento que
se encuentre por encima de la zona de 1,3356, que sería la zona de soporte o de recompra, pues nuevamente podría entrar papel para buscar ese primer objetivo en 1,3836. Dicho esto, falta un minuto. Vamos a ver los gráficos más pequeños para ver cómo incide esa apertura americana. Aquí tenemos el SP500. Vemos que está cotizando sobre la media de 200. Vamos a ver qué apertura tiene. Parece que está con una corrección desde los 6.265. Por lo tanto, de mantener esa corrección, pues iría a buscar este primer nivel, que puede ser una primera zona de objetivo interesante, nivel psicológico de los 6.249. Vamos a ver el Dow Jones. Fijaos, este sí parece que ha realizado rebote, por lo tanto, el primer objetivo de ese rebote, si se consolida, sería el psicológico de 44.800, que lo tenemos precisamente aquí, en la media de 20. Y vamos a ver también junto a ellos el Nasdaq. Vamos a buscar el Nasdaq. Aquí lo tenemos. Y parece que el Nasdaq está muy cerquita de los 22.740 de mantener esa caída. Así que parece que hay timidez en el mercado. Fijaos que va a haber movimientos erráticos. Ya lo estábamos viendo desde el jueves. Movimientos milimétricamente calculados porque realmente ha descendido mucho lo que es la volatilidad. De hecho, lo podemos ver en concreto en el VIX. Siempre analizamos para que lo podáis ver, cotizando en zona de 18.53. Ya sabéis, a partir de 20 es cuando ya los traders empiezan un poco a sacar polvo al gatillo para empezar a meter operaciones, pero de momento vemos que está en esta zona, la zona de 22, 24, 16, está tranquilo y por lo tanto pues no están entrando grandes operaciones dentro del mercado. Vamos a ver también, en concreto, vemos que ya se inicia el mercado, vamos a ver cómo abre. Ahora comentaremos el petróleo, que era lo que quería trasladaros. Fijaos, nueva subida. Vamos a ver si consolida esa subida. El Nasdaq, exactamente igual. Pues nuestro objetivo aquí en este caso el Nasdaq es llegar a ese nivel 22.819. Ese va a ser el objetivo a batir a corto plazo, que es el mini techo que ha dejado a las 3 de la tarde. Vamos a ver en concreto en el Standard Poor's. Vemos que el principal objetivo va a ser llegar precisamente a la zona de 6.273, el soporte marcado en 6.250. Y vamos a ver en concreto dentro de los índices el Dow Jones, que generalmente es el que suele llegar primero al objetivo. Fijaos la mecha que ha dejado la vela, la intencionalidad que tiene. Vamos a ver si realmente quiere ir a buscar la zona de resistencia de los 44.885. Si vais teniendo alguna duda, alguna pregunta, algún activo que queráis que analicemos en directo, pues lo podemos ir haciendo. Mientras tanto, continúo. Vamos a ver en concreto acciones, cómo se encuentran las acciones americanas en esta apertura del 7 de julio. Vamos a ver en concreto Apple. Vamos a poner nuestro gráfico diario. Lo tenemos aquí. Aquí tenemos, fijaos cómo ya se ha girado Apple. Recordad que hablamos en un suelo muy interesante, pues la zona de $162. Fijaos, ya se está acercando a la media de 200. Si consigue cerrar por encima de la media, buscaríamos otro nuevo objetivo en $250, con lo cual son buenas noticias, pero de momento no activa compra, sino que la ponemos en lista de seguimiento. Aquí tenemos acciones de Google. Están cotizando también un descuento interesante, resistencia en 182, objetivo 208. Así que de momento esperamos cierre por encima de $182 para entrar. Vamos a ver las acciones de Microsoft. Aquí tenemos cotizando a $497. La zona de soporte sería a nivel de los 470. Así que de momento, si hay cierre diario esta semana por encima de los $500, sería también otra opción para ir a atrapar un pequeño movimiento entre el 5 y el 7% en acciones de Microsoft. Vamos a ver Amazon. Fijaos que parece que se sacude la caída hacia la zona de 150 que tuvo, muy parecido al movimiento también de Google, y vemos como realmente el objetivo serio son los $243. No estamos muy lejos, pero estamos hablando de un movimiento de $20 todavía desde niveles actuales. Así que Amazon también es un objetivo alcista. Vamos a ver sector bancario, JP Morgan cómo se mantiene muy sólido. De hecho, establece un campamento base lejos de la cotización actual en $253. Así que es una acción alcista. Siempre que vaya cotizando nuevos máximos, nos iremos montando en dicha tendencia. El sector petrolero, Exxon, parece que tiene el mismo gráfico que el Brent y el West Texas. Un gráfico poco claro. En estos dos últimos caída del 14%. Así que hasta que no superen gráfico diario los 112,
no iríamos a buscar la parte alta del canal en 119. Vamos a ver también Bank of America. Fijaos, al igual que JP Morgan, el sector bancario americano pues muestra gráficos sólidos. La zona de soporte en Bank of America es el nivel de los $46, así que también tendencia alcista para este banco norteamericano. Vamos a ver sector medios de pago con Visa, mejor aspecto que Mastercard. Aquí la zona de soporte queda lejos, $334, pero el objetivo es muy claro, la resistencia en 377. Así que fijaos que aquí hay un gap que tarde o temprano va a cubrir por esta inercia alcista y por lo tanto pues es interesante también que lo tengamos en cuenta a la hora de subirnos al tren. Vamos a ver sector farmacéutico, sigue sufriendo Pfizer, la zona de soporte se sitúa a los $20, así que siempre que esté por encima de 27,70 sería un muy buen objetivo para escalar a los 31,48. Vamos a ver Intel, que no es la que tenía mejor aspecto entre los sectores semiconductores, de hecho sufre bastante con los resultados de Nvidia, y vemos que el soporte está a los $17 y se mantiene estable. Para mí un objetivo alcista sería siempre y cuando supere en cierre diario los 27,66, con objetivo la zona de 37,19. Vamos a ver entonces sector aerolíneas como Boeing ha ido restableciendo sus problemas a nivel de aeronaves, la zona de soporte $195. Aquí se enfrenta a un doble techo en 219. Si supera ese doble techo y lo hace con volumen, se iría a la resistencia de diciembre del 23 en $267. Veremos, ahí iremos haciendo un seguimiento. Vamos a ver también, en este caso, Disney. Dentro del sector audiovisual tenemos la zona de soporte en Disney son los $114. Ese primer objetivo a 124 conseguido y como vemos lo claro sería situarse claramente por encima de estos 123. Por lo tanto Disney también mantendría esa posición alcista. Vamos a ver también Netflix cotizando cómodamente de los mejores gráficos de Wall Street. Vemos que el soporte de Netflix sería los $1.168. Ya ha llegado a esa zona de resistencia en 1.340, así que siempre que esté por encima de esos 1.340 estaríamos entablando nuevos máximos y generando rendimientos en el valor. Y por último vamos a ver Tesla. Aquí tenemos que parece que va recuperando algo esa caída, pero le cuesta mucho. Esa zona de soporte en 270 todavía no está muy definida. Pero el primer objetivo de compra más claro sería los 367 con vistas a los 486. Para eso, lógicamente, la compañía tendría que cambiar muchas cosas, revertir ese drástico dato de ventas europeo con caídas del 28% para recuperar la confianza del inversor. Pues dicho esto, hemos visto lo que son los datos macroeconómicos principales, la evolución de mercado, gráficos de índices en diario, en 5 minutos, evolución también de divisas y vamos a ver cómo han ido quedando esas operaciones en el corto plazo. Vemos que de momento en estos primeros 7 minutos de mercado se sitúa en mitad del canal. Fijaos cómo hemos marcado resistencia y soporte en el SP 500. En el Nasdaq exactamente igual, vamos a marcar la zona de soporte de momento, los 22.717. Y por último en el Dow Jones ha dejado también esta cola en los 44.692. Vamos a ir haciendo un pequeño seguimiento. Por último vamos a analizar algunas divisas que no hemos visto, como el yen, como el kiwi, divisas interesantes, euro-libra, para que podáis tener también una idea de el movimiento de mercado. Vamos a ver el dólar yen. Fijaos, parece que revertiendo esa caída, este triple suelo en 140, nivel de 140,12 ha sido demoledor y de momento pues parece que va recuperando y acercándose a la media de 200. De momento, si perdiera esos 140, sería buscar el siguiente suelo. Estaría la primavera del 23 en 129. Vamos a ver también el canadiense yen. Aquí lo tenemos. La zona de soporte 101. El objetivo realmente de compra sería los 107,26 con objetivo 110,59. Vamos a ver poco a poco porque necesita catalizadores también para llegar a ese objetivo. Libra Yen, en cambio, mantiene su pauta alcista. Veremos si se mantiene por encima de los 199 con principal objetivo 208. Así que de momento compras para Libra Yen. Dólar americano canadiense se mantiene con estructura bajista, soporte en 1,3420.
Así que de momento nos podría regalar un mini movimiento de dos figuras en el gráfico diario para seguir acumulando ganancias. Vamos a ver dólar yen también. Aquí lo tenemos, lo hemos analizado antes con el triple suelo en 139. Vamos a buscar euro libra. Fijaos cómo realmente el objetivo a batir va a ser esta resistencia en 0,8740. Si batimos, nos vamos realmente al objetivo en 0,8971. Así que de momento, violencia en la cotización de Eurolibra. Fijaos cómo realiza esta taza con asa. Así que necesitamos realmente que se superen esos máximos en 0,87. Bueno, dicho esto, ya hemos analizado también divisas, hemos visto con lupa el mercado americano. Aquí vemos que le falta todavía volatilidad, se mantiene en mitad del canal, aquí también, y en el Dow Jones también. Mañana veremos la evolución de estos movimientos. Quiero agradeceros a todos pues vuestra participación, vuestra asistencia a los webinarios, vuestros comentarios. A aquellos que no estéis suscritos al canal de YouTube, pues os recomiendo que lo hagáis. Vais a encontrar contenido interesante, no solamente de apertura de mercado americana, sino que vais a encontrar también pues introducción a mercados financieros, tutoriales de la plataforma. Así que os animo a todos aquellos que os suscribáis al canal. Y a aquellos que no sois clientes de PuPrime, os digo exactamente lo mismo. Animaros a aperturar una cuenta con nosotros, a probar la plataforma, los spreads, la formación, el soporte, todas esas herramientas necesarias para que como traders consigáis rendimientos de manera constante. Hasta aquí la apertura americana del 7 de julio. Que tengáis todos un muy buen día.